Vitaminas Contables con el profe Joe Pérez, consultor financiero. Lo primero, liquidación del excedente neto, liquidación del excedente neto. Y quiero arrancar como es, digamos, ya costumbre, hablar de una pregunta. Una pregunta nos abre para poder nosotros de pronto empezar a desarrollar este tema. La GESAL, y aquí yo quiero decirles que hay que de pronto aquí separar. Hoy vamos a hablar de las entidades sin ánimo de lucro, ¿cierto? Pero nos vamos a enfatizar en fundaciones, corporaciones y asociaciones. O sea, fundaciones, corporaciones y asociaciones. Porque hay otro tema que son las cooperativas. Las cooperativas tienen un tratamiento diferente. Las cooperativas tienen un tratamiento diferente. Pero cuando hablemos aquí de SAL hoy, vamos a hablar de fundaciones, corporaciones y asociaciones. Bueno, entonces esas GESAL de las que estamos hablando hoy, en el año 2021, no generan impuesto de renta. ¿Ustedes qué dicen? No, son entidades sin ánimo de lucro. No, si se reinvierten los excedentes. Sí, sobre sus ingresos improcedentes, sobre excedentes que no se reinviertan, a criterio del preparador de renta. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál de esas opciones? Entonces, vamos a empezar hablando un poquito de la parte normativa de entidades sin ánimo de lucro. Me gusta arrancar con este artículo 19 del Estatuto Tributario, donde esto es un gran cambio que trajo la reforma tributaria del 2016 y dice: todas las asociaciones, fundaciones y corporaciones constituidas como entidades sin ánimo de lucro serán contribuyentes del impuesto de renta. O sea, si usted tiene una entidad sin ánimo de lucro, usted lo primero que tiene que decirle: mire, ustedes son entidades contribuyentes de renta. O sea, ustedes nacieron para contribuir. Ahora, dice la norma, sigue leyendo: excepcionalmente podrán solicitar ante la Administración Tributaria la clasificación como un régimen tributario especial. O sea, ustedes saben, usted crea una fundación hoy y nace en régimen ordinario. Tiene que hacer el proceso de calificación para que pase de régimen ordinario a régimen especial. Ese régimen especial. Y el régimen especial pues le va a permitir pues que usted se comprometa a reinvertir los excedentes y entonces eso tendría una renta exenta. Entonces digamos que eso es, pero el camino es: yo nazco como régimen ordinario, hago un proceso de calificación y después del proceso de calificación podría pedir digamos, para manejar la renta exenta. Entonces, ¿y cuáles son los requisitos? Pues tiene que ser una entidad legal, legalmente constituida, que su objeto social es entre actividades meritorias, que sus aportes y reembolsos sean distribuidos, no sean distribuidos bajo ninguna modalidad, etcétera, etcétera. Bueno, y hay que hacer todo ese proceso. Entonces, por ejemplo, diríamos, una entidad del régimen de SAL es contribuyente. Si hace el proceso de calificación, pasa a ser del régimen tributario especial y puede pedir que sus excedentes, pues, sean exentos, o sea, una renta exenta. Pero, y aquí me habla el artículo 357, entonces me dice: ojo, pero tenga cuidado cómo es ese proceso, porque el artículo 357 me habla de unos temas que vamos a mirar hoy que son importantes. Por ejemplo, me dice: ¿cómo determino ese beneficio o excedente neto? Entonces dice que tomamos la totalidad de los ingresos, le restamos los egresos de cualquier naturaleza, ¿cierto? Y esos egresos le restamos las inversiones. Entonces me dice: bueno, usted debe restarle a todo eso. Dice, ojo, el incumplimiento de lo previsto en el inciso primero de este parágrafo dará lugar a considerar este egreso como improcedente o renta líquida por recuperación de deducciones. Entonces me dice: mire, usted debe tener en cuenta que ahora usted va a conseguir un concepto que se llama egreso improcedente. Es como decir un egreso no deducible, es como decir un egreso no deducible. Entonces, uno diría, la primera no es
no es la respuesta porque no son entidades, son entidades sin ánimo de lucro. O sea, el hecho de ser entidad sin ánimo de lucro no quiere decir que no vayan a pagar, pueden pagar. Ahora, ¿cómo es el tema, profe? Entonces ahí tenemos que irnos al DUR. Al DUR, vamos a mirar aquí el DUR. Y vamos a mirar aquí el 1.2.1.5, perdón que me fui mucho, 2.1.5.1.36. Son bastantes números largos. Entonces aquí nos habla de la tarifa y nos dice, mire, los contribuyentes a que se refiere el artículo 1.1.5.2, o sea, los de las entidades, dice las siguientes tarifas sobre el beneficio de excedente neto que resulte grabado así. Entonces, ¿cuándo puede ser? Entonces, cuando si su entidad se dedica a contratos de obra pública o interventoría suscritos con entidades del Estado, esas entidades, aunque sean entidades sin ánimo de lucro, pagarán tarifa general, o sea, 31% para este año. Bueno, no contratan con el Estado, no tienen contratos de obra pública ni de interventoría. Entonces dice que la tarifa es del 20%. Pues usted me diría, profe, pero si ellos no pagan, o sea, ¿y entonces por qué le ponen tarifa? ¿Por qué? Vamos a mirar. Entonces, ¿sobre qué pagarían el 20%? Sobre la parte del beneficio de excedente neto que no se destine directa o indirectamente en el año siguiente al cual se obtuvo en programas de actividades meritorias. Entonces usted dice, tuve un beneficio de excedente neto de 100 este año. Me comprometo, por ejemplo, excedente neto de 100 en el 2020. Me comprometo en el 2021 a reinvertirlo. Pero en el 2021 no reinvertí. ¿Qué pasa? Sobre esos 100 que no reinvirtió, págueme el 20% por no haberlo reinvertido. Es lo que dice la norma. Ahora, cuando hablamos de reinvertir hay dos opciones. Una es excedente neto y la otra es asignación permanente. Igualmente, entonces si usted crea una asignación permanente, la asignación permanente es un compromiso que usted hace a hacer una inversión a largo plazo, mayor de un año, menor de 5, y entonces si usted se compromete, hace una asignación permanente y no la ejecuta, no ejecuta ese proyecto y no solicita un plazo adicional, entonces sobre ese valor usted grabará en el año con el 20%. O sea, por incumplimiento en reinversión, vámonos aquí. Entonces uno diría, esta sí, sobre excedentes que no se reinviertan, no, si no se reinvierte es como la misma, la B y la C. Ahora, ¿qué más dice? La parte del beneficio de excedente neto que no se invierte en programas del objeto social tendrán carácter de grabados, digamos que es parecido a la primera. Dice, la parte del beneficio neto del excedente neto que no cumpla con los requisitos de ley para su inversión, que su decisión no la tome, o sea, todo eso debe quedar en acta, entonces ojo con eso. Y aquí el 2.6 es el que quiero hacer hincapié. La parte del beneficio neto o excedente que resulte de la omisión de ingresos o inclusión de egresos improcedentes, siempre y cuando ahí lo indicado no genere una causal de exclusión. Entonces, debe tener en cuenta, ojo, debe tener en cuenta que hay un tema que se llama egresos improcedentes. Profe, ¿y qué es eso de egresos improcedentes? Que si usted, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver más adelante cuando estamos mirando los egresos, si usted, por ejemplo, tiene gastos de la fundación, pero son sin factura, son egresos improcedentes. Sin factura, documento equivalente, documento soporte, pues serían egresos improcedentes porque no tienen los requisitos de ley. O sea, no quiere decir que una entidad sin ánimo de lucro no deba pedir factura, una entidad sin ánimo de lucro no deba retener, una entidad, o sea, no, tiene todas las obligaciones del régimen ordinario, debe pedir factura, debe pagar nómina, debe pagarle seguridad social a los empleados, o sea, igual para que sea un egreso procedente. Entonces, ¿sobre qué también podría pagar? Sobre los egresos improcedentes, o sea, sobre los egresos no deducibles o las deducciones, lo que no es no deducible. Entonces, ahí hay que tener en cuenta eso porque
Ahorita más adelante vamos a profundizar, pero sobre egresos improcedentes. Entonces, ¿cómo se genera esto? Vamos a abrir aquí un Excel. Vamos a abrir aquí un Excel. Vamos a abrir aquí algo nuevo. Listo. Entonces, ¿qué es lo que dice el artículo 357? Se dice, bueno, tome todos los ingresos, réstele los gastos, que se llaman gastos procedentes, o sea, gastos con factura, con todo el proceso legal, gastos procedentes, y sobre esos gastos procedentes, entonces usted tiene, por ejemplo, ingresos de 100, gastos procedentes de 75, gastos no procedentes, digamos, sin factura, digamos que 5. Acá habla de un tema de inversiones, que ahorita más adelante lo vamos a ver. O sea, usted puede invertir en CDTs o en algo si tiene de pronto exceso de flujo de caja, usted puede invertir en CDTs y eso lo puede restar, menos inversiones, y esto le dará el excedente neto. Entonces, cuando hablamos acá del tema de excedente neto, pues tenemos que tener en cuenta, y vamos a mirar aquí, tenemos que tener en cuenta que para calcular ese excedente, yo tomo los ingresos, tomo los gastos o egresos, ellos le llaman egresos, ¿no? Yo coloqué acá esto, pero acá se llaman egresos procedentes y egresos no procedentes. Entonces la pregunta sería, bueno, aquí vamos, digamos que inversiones no tenemos. Ahora, estos egresos, excelente. Pregunta, ¿estos egresos improcedentes los puedo tomar para liquidar este excedente neto? ¿Qué dicen ustedes? Por favor, escríbanme ahí en el chat si me lo puedo tomar o no me lo puedo tomar. Exacto, no son deducibles. Entonces acá dice, mire, el beneficio neto, el 1.2.1.5.24 dice, el beneficio neto excedente fiscal que trata el artículo 357 se calculará de acuerdo a este procedimiento. Entonces, tome del total de los ingresos de este decreto, se le restarán los egresos fiscales, o sea, procedentes al resultado anterior, las inversiones efectuadas en el año y las operaciones aritméticas efectuadas en el numeral anterior dará como resultado un beneficio o excedente el cual aplicará el tratamiento del contenido en este presente decreto. Entonces ahí es importante eso. Mire lo que dice el parágrafo 4. De manera excepcional, en el caso en que existan egresos improcedentes, estos se detraerán del beneficio o excedente neto y estarán sometidos a la tarifa del 20% de conformidad con lo establecido en el numeral 2 de este artículo. O sea, ¿qué entienden ustedes ahí de este parágrafo? ¿Qué nos podemos nosotros entender? Que si usted tiene egresos improcedentes, pues están grabados a la tarifa ¿de qué? Del 20%. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Cuánto sería mi excedente neto? Entonces, aquí nosotros tendríamos algo antes acá para mirar. Yo tendría una renta líquida ¿de cuánto? Una renta líquida ¿de cuánto? De 100 menos 75. Cuando vaya a hacer mi declaración, de 25. Yo voy a tener un excedente neto, que eso es básicamente renta exenta. Y esa renta exenta, ¿de cuánto podría ser esa renta exenta? ¿Cuánto podría ser lo máximo que, digamos, yo podría tomarme como renta exenta? 20. Y sobre los 5, ¿qué pasaría? Sobre los 5 quedaría una renta líquida. Y sobre esos 5, entonces yo, sobre estos 5 como tal, yo pagaría impuesto de renta. Entonces, 5 por el 20%.
Ok. Eso, así es que nosotros tenemos que tener en cuenta esto. Porque si usted toma el excedente neto, ojo, toma el excedente neto sobre todos los 25, entonces pues se está tomando más excedente neto. O sea, solo se podría tomar, digamos, lo que es egreso procedente, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces, y si lo tomo, entonces me quedaría doble. Entonces lo que yo hago es, solo me tomo sobre lo que yo podría tomarme. Listo. Bueno, muy bien. Ahí le dejé como a manera de un ejemplo como para que lo tengan muy en cuenta. Entonces, ojo, estos egresos procedentes también